En este momento ya estamos grabando, así que, bueno, voy a empezar de una vez dándoles las gracias a los estudiantes del Spanish Graduate Student Association que han, patrocinado este evento y además han llevado a cabo las tareas menos amables que han hecho este evento posible. Justo ahora comentaba informalmente con Eloy que si han sido pocos papeleos, por en el futuro espero que le podamos invitar presencialmente y entonces los papeleos serán muchos más y los estudiantes tendrán más trabajo por este tipo de organización, ¿no? Bueno, voy a contextualizar un poco este evento. Hace ya como unos 4 años aproximadamente que en un esfuerzo de demostrar a nuestros estudiantes que los escritores son seres humanos y no entidades casi o totalmente fantasmales, que en algún momento generalmente lejano de la historia dieron a luz de forma también misteriosa esas cosas llamadas libros, se nos ocurrió empezar a invitar a autores de carne y hueso, con sus formas de saludar, sus sonrisas nerviosas y su manera por lo general muy educada de salir del paso. Y bueno, como consecuencia han pasado por aquí en los últimos años autores como Juan Gómez Bárcena, Pablo Medel, Socorro Venegas, Brenda Navarro, Antonio Romar, Mar Gómez Glez, entre otros y otras que seguirán dando testimonio de su pertenencia al género humano, a la vez que nos ayudan también a arrojar luz, al menos parcialmente, sobre la escritura y la literatura, que es la maravilla a la que muchos dedicamos la vida, precisamente por su capacidad de no dejar nunca de sorprendernos, por su aspecto inabarcable, por su aspecto mágico y compañero de toda una vida. Hoy estamos de fiesta porque damos la bienvenida a uno de los genios vivos de la literatura en español. Eloy Tizón regó con su poesía nuestro género predilecto y convirtió al cuento en un jardín de flores extrañas, elegantes, en criaturas vivas que cambian sus colores y sus olores cada vez que transitamos sus senderos. Su primer libro de cuentos, Velocidad de los jardines, se considera, creo que unánimemente, como la obra maestra del cuento español contemporáneo. Es uno de esos libros que se ha convertido en un lugar que es un mundo al que uno puede regresar cuando quiera para apreciar cómo van evolucionando sus flores de tiempo. Uno de esos libros en los que la lupa que trata a veces de taxonomizar su maravilla termina por perderse en la estructura vegetal de sus páginas perplejas. Eloy ha escrito, además de esta obra referida, otros 2 libros de cuentos, igualmente magníficos, Parpadeos y Técnicas de iluminación. Ha escrito novela, La voz cantante, Labia y Seda salvaje, y perteneciente al ensayo, su última obra publicada se titula Herido leve, 30 años de memoria lectora, de 2019. Sus obras han sido traducidas al inglés, al francés, al italiano, al alemán, el finés y el árabe, y parte de su trabajo ha sido incluido en diversas antologías, entre las que se incluyen Best European Fiction 2013 y Madrid Tales. Tizón se dedica, además de a la edición, a la crítica literaria, y es o ha sido profesor de escritura creativa en escuelas como Hotel Kafka, Fuente Taja, Escuela de Escritores de Madrid o la Universidad de Almería, donde, por cierto, tuve el inmenso privilegio de seguir sus cursos de cuento corto, por lo que, con toda propiedad y en más de una de las acepciones o registros que permite el término, me atrevo a llamarle maestro. Muchas gracias, Eloy, maestro, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Dani, por la invitación, por tus generosísimas palabras que, bueno, me dejan casi tiritando. Ahora, a ver qué digo yo ahora, para no estropearlo demasiado. Y, por supuesto, gracias a todos los que han tenido la gentileza de conectarse y de asistir a esta conversación literaria que confío en que sea amena y sugestiva para todos. Con mucho gusto responderé a todas las preguntas que quieran hacerme. Les voy a explicar a todos la dinámica que vamos a llevar a cabo. Los estudiantes han elaborado previamente una serie de preguntas, muchísimas, no va a dar tiempo a hacerlas todas, pero voy a ir dando paso a las que hemos preseleccionado previamente y bueno, iremos un poco midiendo cuántas preguntas nos dan cabida, ¿no?, a la hora y cuarto que tenemos, ¿no? En principio
tenemos hasta las 3:15 para terminar el evento, ¿vale? Sí. Y bueno, para romper el hielo, yo te he preparado la primera pregunta, abusando un poco de esta posición de poder que tengo. Me he dado cuenta de un dato curioso, Eloy, que has escrito o publicado por lo menos un libro de cuentos en cada década, ¿no? Tienes un libro en los años 90, uno de los años Efectivamente. 2000, ¿no? Otro en los 10. ¿Y qué pasa con esta nueva década? ¿Estás preparando un nuevo libro de cuentos? ¿Lo tienes en mente? ¿O Sí. vas a traicionar esta tradición? Espero que no. Es una cosa con la que bromeo con mi editor actual, con Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, donde publica los últimos libros. Y con el bromeo eso, que efectivamente cada libro de cuentos es un poco, recoge mi experiencia de esa década, ¿no? Velocidad de los Jardines cubría la década que va de los 20 años a los 30, todo esto, digamos, de una manera flexible, ¿no? Aproximadamente. Parpadeos se ocupaba de la década que va de los 30 a los 40 y Técnicas de Iluminación la que va de los 40 a los 50. Y ahora estoy trabajando en el libro de relatos que espero que recoja pues esta década que estoy viviendo, que es la que va de los 50 hasta los 60. Aún me quedan 3 añitos para llegar al 6, con lo cual todavía tengo ese margen para terminar un libro de relatos nuevo que está ya en marcha. Sí. Oh, fantástico. Gracias, Eloy. Me alegro mucho de saber que nos vas a dar otro libro. Vamos a pasar entonces con una pregunta que te va a formular Selena Mora. ¿Estás ahí? Sí, hola. Mi pregunta es, ¿qué significa la escritura para usted y cómo ha impactado su vida? ¿Vive lo que publica? ¿Por qué y para quién escribe? Muy bien, muchas gracias, Elena. Una pregunta compleja. Bueno, yo creo que la literatura efectivamente se termina convirtiendo en una forma de vida. Quizá cuando empiezas en tus primeros pasos no eres tan consciente de ello porque, bueno, estás probando un nuevo material, estás ensayando, pero con el tiempo es algo que modela muchas de las decisiones que tomas de tu vida, que determina tu biografía, que termina, yo diría, incluso al final las amistades que tienes, los amores que tienes, de alguna forma todo pasa por la literatura, porque la literatura es una actividad solitaria en su origen que curiosamente genera muchos vínculos. Hacemos amigos a través de la literatura, nos enamoramos a través de la literatura y entonces evidentemente yo considero que mi vida hubiera sido absolutamente distinta sin la presencia de la literatura, hasta el punto de que resulta casi inimaginable. No puedo concebir cómo hubiera sido mi vida sin la literatura. Como creador y también como lector, me parece que es algo que ha estado tan presente. Yo diría que es el centro de gravedad permanente, ¿no? Como en la canción de Battiato. Es al final el punto de referencia. Todo lo demás cambia, casi todo lo demás cambia, cambian los trabajos, cambian las parejas, pero la literatura, la fuerza de la literatura y la verdad de la literatura sigue estando ahí. Entonces es sobre todo una necesidad, algo que necesito hacer, y eso es la razón por la que escribo, básicamente, porque para mí es algo absolutamente necesario. ¿Para quién escribo? Bueno, esa pregunta es más difícil de perfilar porque yo creo que uno no tiene, o generalmente no tiene, al menos en mi caso, un perfil muy nítido de un posible lector, sobre todo cuando empiezas, que es un poco un trabajo muy a ciegas. A medida que vas teniendo más experiencia, vas poniéndole cara a tus lectores, vas conociendo a algunos de ellos, no a todos, y vas entendiendo que hay una comunicación muy cercana, aunque sea con personas que no conoces, que de alguna forma comparten contigo una mirada parecida sobre el mundo. Yo creo que al final los lectores de un autor y el autor se terminan pareciendo de alguna forma, ¿no? Son una especie de familia con todas sus variantes, con todas sus matices, con todas sus diferencias, pero creo que
los lectores, cualquier lector de mis libros y yo, creo que somos personas que podemos entendernos muy bien tomando un café y compartir un montón de referentes, tanto literarios como cinematográficos, como artísticos. Yo tengo la sensación de que nos entenderíamos muy bien si nos conociéramos en persona, porque cuando eso ha sucedido, la comunicación ha fluido de una manera muy natural. Muchas gracias. A ti. Vale, se me olvidó quitar el micro. Pasamos con una pregunta de Víctor Miranda. Hola, buenas tardes. En clase tuvimos la oportunidad de leer algunos de sus cuentos. Uno que me llamó la atención fue Alrededor de la boda. Vemos que en este cuento el flequillo de Sofía se usa para crear un personaje memorable. Es un rasgo que la caracteriza y al mismo tiempo el narrador del cuento menciona que su grupillo de 3 amigos eran muy íntimos y que se conocen desde la infancia. Pero no obstante, parece ser que estos personajes nunca se describen de una manera que los caracterice de gran relevancia en el cuento. ¿Nos podría contar un poquito más sobre el por qué decidió enfatizar los rasgos de Sofía, que los amigos apenas conocían, y no al grupillo de los 3 amigos, ¿no? Que se conocen desde toda la vida casi, ¿no? Sí, muchas gracias por tu pregunta. A mí ahí, cuando escribo cuentos que retroceden hacia el pasado, cuentos que se refieren a la adolescencia o a la primera juventud, hay una voz que me surge de manera natural, que es el nosotros. No me parece que sean historias que tengan que estar muy definidas en cuanto al narrador, sino que me parece que hay un narrador colectivo que de alguna forma me sale de manera natural y que pienso que se adapta bien a ese tipo de historias, a historias, si quieres llamarlas un poco generacionales, ¿no? Cuando hay un grupo de amigos. Eso me pasó con el cuento de Velocidad de los Jardines, que creo que también habéis leído, y me pasa también con Alrededor de la boda. Entonces, el cuento está contado desde un nosotros que se identifica como 3 amigos, pero que efectivamente lo has observado muy bien, nunca llegas a diferenciar unos de otros. Son como un grupo indistinguible, ¿no? Se llaman de diferente manera, pero da igual. No son, sino que somos, ¿no? Y hacemos tal cosa y vamos a tal sitio. Siempre hay un plural que yo creo que corresponde a esa sensación de grupo, a esa experiencia que uno tiene a esa edad, ¿no? Donde quizá el peso del nosotros es mayor que el del yo. Esa indefinición o esa multiplicidad del narrador, ¿no? Esa figura que son 3 a la vez, me parecía interesante establecer un contraste con la figura de Sofía, que, como tú bien dices, es un personaje que sí está caracterizado. Está caracterizado a través del determinado rasgo físico peculiar del flequillo que se le cae siempre en los ojos, y también la oímos hablar, también la oímos expresarse. Creo que tiene mucha más vida en realidad que la del propio narrador, que no deja de ser un testigo algo asombrado de los hechos que suceden. Y ese cuento yo diría que, salvando todas las distancias, cuando lo escribía me parecía mi cuento más ruso, en el sentido de que la literatura rusa, si habéis leído algo, pues con frecuencia se produce un momento como de exaltación emocional, ¿no? En las historias de Dostoyevsky o de Chekhov, ¿no? Los personajes pierden un poco el control y se confiesan de una manera muy íntima a veces a otro personaje de la historia. Y aquí hay un momento, como bien sabéis los que lo habéis leído, donde llevada por la emoción de lo que sucede, de su boda, porque ha bebido, porque ha fumado, no sabemos bien por qué, pero esta mujer hace como una declaración de amor un poco pasada de rosca, entiende el lector, a esos 3 amigos a los que no conoce apenas, pero que para ella los dibuja como alguien importante en su vida, ¿no? Son alguien importante. Y yo creo que el lector siente un punto de sorpresa o incluso incomodidad ante esa declaración pues tan
tan exagerada, podemos decir, ¿no? A mí realmente ese cuento me interesa justamente por ese momento, ¿no? Me parece que es ese momento el que introduce un desequilibrio en la historia, que la historia pasa a otro nivel, y aquello que parecía, bueno, una boda a la que asistimos sin muchos motivos, hay ahí un desbordamiento emocional que no sabemos bien cómo tomar, ni los propios narradores saben cómo digerir, ¿no? Ese para mí es el momento ruso, digamos, si me permitís expresarme en estos términos, que justifica el cuento. Es decir, yo escribí ese cuento por y para ese momento, ¿no? Y es lo que verdaderamente me interesa de él. El viaje hasta llegar a ese momento y lo que ocurre después me parece que, bueno, ya es un poco el alrededor del cuento, pero el corazón del cuento es el momento en que una muchacha casi desconocida que se está casando, pues nos dice que nos quiere muchísimo y hace una declaración como que que no sabemos muy bien qué hacer con todo ese cariño que nos deposita en las manos, ¿no? Bueno, para mí era el rasgo emocional del cuento que más me interesaba. Muy bonito, muchas gracias. Nada, a ti, a ti. Muy bien, vamos a pasar con Alejandro Ballinas. Hola, mis preguntas son, ¿cómo empiezas a escribir tus cuentos y qué consejo le darías a alguien que apenas va a empezar a escribir el suyo? Bueno, también son dos preguntas de calado. Yo estoy intentando ser breve o ser sintético para que, bueno, nos dé tiempo a participar a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? La manera en que empieza un cuento, en que surge un cuento, yo creo que siempre hay un elemento misterioso en ese origen, ¿no? En esa génesis del cuento. Muchas veces es un pequeño hilo del que yo empiezo a tirar, que puede venir de una imagen, que puede venir de determinada sensación, de determinada extrañeza. Digamos que yo no escribo porque sepa algo y quiera explicarlo a los demás, sino más bien escribo desde lo contrario, desde un lugar de no sabiduría, de ignorancia, de desconocimiento, y el cuento es ese camino que me incita como a algo que me apetece descubrir, que no sé bien lo que es, pero que me resulta sugerente, me resulta estimulante para escribirlo, ¿no? Para pensar sobre ello. En mi caso tiene mucha importancia la voz, lo he dicho alguna vez, casi diría que es el elemento para mí esencial a la hora de escribir. No necesito saber mucho del personaje, no necesito conocer el argumento, no tengo la menor idea de cómo va a terminar el cuento, pero si de repente encuentro una voz, yo confío en esa voz, ¿no? Casi hablaría de la voz en términos musicales. Si me preguntas qué es la voz, pues yo te diría, es un ritmo determinado, es una forma de respirar, alguien rompe a hablar, alguien que yo no sé exactamente quién es, pero a mí me interesa esa voz, me interesa seguir escuchándola, me interesa acompañarle en su camino para descubrir qué es lo que me va a contar, porque yo no lo sé. Entonces, uno de los motivos que me llevan a todas las mañanas sentarme delante del ordenador a seguir con la historia es qué me va a decir esta persona, ¿no? ¿A dónde me va a llevar? Yo en un principio, como digo, eso no lo sé. Entonces, para mí la escritura del cuento son una serie de ajustes que yo voy haciendo para encontrar la manera más precisa de captar esa voz. Digamos que al principio, bueno, yo no lo tengo claro todo desde el principio, ni siquiera sobre la persona que habla, y a base de asedios, que es un verbo que a mí me gusta a la hora de hablar de la creación literaria, hay como un asedio a esa voz, a ese misterio que representa, que poco a poco yo voy precisando cada vez más, hasta que, bueno, ya considero que la voz me ha dado todo lo que podría decirme y por lo tanto el cuento pues considero que está terminado o casi terminado. Y con respecto al consejo que tú me pedías, ahí es la parte más delicada porque es difícil aconsejar a alguien. Creo que cada uno tenemos nuestro propio camino que debemos seguir y quizá lo que a mí me ha servido para escribir a otro no le sirva y al revés. Pero yo diría que
a mí me parece que la escritura exige ser un ejercicio de honestidad, acercarnos con cierta desnudez, diría, a la materia que vamos a contar, y que no escribimos ni para ser famosos, ni para hacernos ricos, ni para tener un estatus, sino escribimos porque hay una verdad emocional en nosotros que consideramos que necesita ser dicha y que hay un impulso de compartirla con los demás. Entonces yo diría, podéis escribir cuentos realistas, cuentos fantásticos, novelas del género que sea. Eso me parece que es menos importante, que es secundario con respecto a la verdad emocional que tiene que tener nuestro trabajo. Algo que quizás es difícil de definir, pero que yo creo que como lectores todos sabemos perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Cuando leemos un libro y notamos que ese escritor o esa escritora no nos están engañando, no nos están tratando de vender nada, nos está disfrazando, sino que mejor o peor nos está ofreciendo la verdad de lo que esa persona es, ¿no? Esa sensación que tenemos casi de rozar una materia humana, de alargar el brazo y tocar algo, alguna verdad. Creo que eso al final es el pozo que nos queda, más allá de estéticas, más allá de movimientos, más allá de, bueno, de modas incluso, de tendencias, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace volver a leer libros que, pues, que tienen un siglo, que tienen 2 siglos, que, por los que ha pasado el tiempo, pero que todavía sentimos palpitar esa verdad que hay en ellos. Eso es lo máximo que puedo acercarme así en una respuesta breve. Gracias, Eloy. Muchas gracias, Alex. Pasamos con una pregunta de Susana de La Paz. Hola, buenas noches en España. Hola, Mi Susana. pregunta es, ¿cuál es la parte más difícil para usted al escribir un cuento y se ha vuelto mucho más fácil con la práctica de la escritura? Pues empezando por el final, yo te diría que se ha vuelto más difícil porque creo que el grado de autoconciencia generalmente es mayor. Al saber más quizá de la literatura, también eres más consciente de lo compleja que es, de tus propias limitaciones. Y quizá cuando empiezas a escribir tienes ese punto de inconsciencia que, bueno, te hace arrojarte en paracaídas sin pensártelo 2 veces, ¿no? Digamos que cuando ya has hecho más vuelos, el saltar en paracaídas comprendes todas las dificultades que puede tener, ¿no? y la complicación de ese salto. Entonces, yo creo que quizá con la evolución uno pierde frescura, quizá pierde energía, pero la contrapartida es que ganas otros elementos. Seguramente ganas en una mayor profundidad porque has vivido más, has leído más, tu experiencia tiene un pozo mayor y creo que, bueno, quizás sean menos chispeantes tal vez las creaciones de la madurez, pero alcanzas una profundidad y una hondura que es imposible tener cuando tienes 20 y pocos años, ¿no? La parte más difícil de escribir, yo creo que eso depende de cada narrador, porque a cada uno no tenemos puntos fuertes y puntos débiles, por supuesto. En mi caso creo que me genera bastante inseguridad el no tener una primera versión del texto que estoy trabajando. Es decir, cuando tengo medio cuento o un tercio del cuento, me inquieta mucho porque no sé si voy a llegar al final a buen puerto, si lo que estoy escribiendo tendrá sentido, si al final lo daré por no válido y lo dejaré de lado. Entonces eso me crea mucha inquietud. Y cuando tengo un primer esbozo del relato que estoy escribiendo, ahí como que me tranquilizo un poco más. Puede ser que todavía quede mucho trabajo, que haya mucha tarea de corrección, yo corrijo bastante, pero eso no me preocupa, eso para mí es trabajo, son horas de trabajo y eso no me asusta. Digamos que lo que me inquieta más es eso, la posibilidad de, bueno, de estar dando vueltas en torno a algo que al final pues, es humo, no se concreta en nada. Entonces, hasta que no tengo esa primera versión, eso te diría que es lo que más trabajo me cuesta o más inquietud me genera. Muchas gracias. A ti. Con Belén Gómez.
Hola, mi nombre es Jaylene y la pregunta que tengo para usted es ¿por qué el color mostaza es importante en el cuento alrededor de la boda? ¿Lo puedes repetir, Ghislaine, que no te he entendido bien? ¿Por qué el color mostaza es importante en el cuento ¿Por, alrededor de la boda? por qué él? El Color color mostaza. mostaza. Ah, el color mostaza, perdona, perdona. Bueno, a ver, importante no es, creo que es un elemento anecdótico. Es el color del coche, ¿no? Me parece que conducen estos jóvenes que van a la boda, pero yo creo que a veces hay un trabajo en el cuento de precisión y de tratar de que todo tenga un cierto relieve, que no haya, digamos, que no haya lugares comunes, que no haya vaguedades, que no haya indefiniciones. Entonces, ahí me parece, yo por lo menos creo que los objetos, las cosas también nos dan mucha información sobre el cuento, sobre la historia que estamos contando, y yo por lo menos trato de que tengan cierta entidad. Es decir, si aparece una maleta, pues intento que sea no cualquier maleta, sino esa maleta en concreto, ¿no? Si aparece un vehículo, un coche, pues intento personalizarlo lo más posible, ¿no? Es un coche de estas características, en este caso me parece que era un descapotable de color mostaza. Entonces, podría ser otro color, sí, seguramente podría tener otro color, pero bueno, después de varias pruebas, al final algo me lleva a pensar que para esa historia yo necesito que sea ese color y no otro, ¿no? Si se menciona el color de los zapatos de un personaje, pues yo trato de averiguar qué color de zapatos es el que tiene que tener ese personaje. Cuando lo descubro, me parece que tiene que ser ese color y no puede ser ningún otro, ¿no? Puedes decirme que es una manía mía y que no tiene mucho sentido y seguramente te doy la razón, pero todo lo que nos ayuda a visualizar la historia, a visualizar el cuento, creo que es importante para los que escribimos y me parece que eso al final redunda en beneficio del cuento y pienso que para el lector también va a ser un objeto visual y todo lo que ayuda a visibilizar mejor el cuento me parece que bueno, pues es un elemento que le da fuerza y que, como he dicho antes, le da verdad, que es a lo que hay que llegar. Muchas gracias. A ti. Con Julia Cabral. Hola, buenas tardes. Hola, Quería Julia. saber por qué crees que las categorías de antes, como las recetas clásicas del género del cuento, ya no nos sirven. ¿Es por el ambiente cultural de hoy? ¿Y qué te llevó a esta idea? Vale, muchas gracias, Julia. También es una pregunta con contenido. Por alguna razón el cuento como género, eso ya lo sabéis bien y seguro que en las clases de Daniel lo habéis visto, está como muy marcado por normas, por decálogos, por consejos sobre lo que hay que hacer, sobre lo que no hay que hacer. Yo desde que empecé a escribir relatos hace ya muchos años, ya me vi invadido por una serie de casi de mandamientos, ¿no? Se sabe los elementos que tienen que tener un cuento, lo que no tiene que tener. Cuando yo empecé a escribir, por ejemplo, era el final sorpresa, se consideraba que era un requisito imprescindible. Y siempre me ha producido una cierta incomodidad todas esas normas que yo creo que en el fondo nos quitan mucha libertad a la hora de escribir. No podemos escribir teniendo en cuenta todos los consejos, todos los preceptos, todas las normas, porque entonces es imposible, no perderíamos toda la libertad y eso nos produciría una sensación de rigidez, de no poder movernos, ¿no? Yo creo que no solo como escritor, sino también como lector, yo sí he sentido que las últimas décadas, por decirlo de alguna manera, a lo mejor en los últimos 15 o 20 años, el cuento en todos los idiomas, en todos los registros que yo conozco, ha experimentado una serie de cambios, una evolución que ya no responden exactamente al aparato que a veces todavía sigue manejando la crítica, ¿no? Cuando lees críticas en suplementos culturales,
te encuentras con ciertos clichés en torno al cuento que luego cuando vas a la realidad de los libros compruebas que no responden a una realidad. Es decir, el cuento ya no es ese objeto que tiende a la perfección o al que se le exigía una perfección antes, ¿no? Ese concepto de que en un cuento cada palabra es definitiva, no puede sobrar ni faltar nada, ¿no? El cierre tiene que ser algo hermético. Y yo veo a mi alrededor constantemente, vamos, muchísimos cuentos que no responden a esa poética ni esa estética, cosa que me parece muy saludable. E incluso yo en mi trabajo como escritor me di cuenta que muchas veces me rebelo conscientemente contra esa normativa. Y eso me llevó, bueno, a reflexionar en voz alta sobre si era verdad. Es decir, si el paradigma del cuento, que venía casi de Edgar Allan Poe, ¿no? y sus teorías sobre la unidad de sentido que tenía que tener, sobre la coherencia psicológica de los personajes, sobre los cierres herméticos, si todo eso no eran camisas de fuerza que nos impedían crear libremente, si ahora estábamos en otro momento, fruto, como tú has dicho, Julia, del momento cultural o del momento histórico, ¿no? Igual que ya no hay novelas como las que había en el siglo XIX, bueno, yo creo que hay una percepción mucho más fragmentaria de la realidad, no tan unitaria. Bueno, todo eso, por supuesto, se tiene que reflejar en la literatura, que no es algo que viva aislado del resto del mundo. Todo lo que pasa en la pintura, todo lo que pasa en la música, todo lo que pasa en la ciencia, atraviesa también la literatura. No vivimos aparte, no vivimos en una isla incomunicada, ¿no? Entonces me parecía que ahí había un cierto, no sé cómo decirlo, una diferencia, un escalón entre la práctica literaria que se hacía en nuestros días y la recepción crítica o el comentario crítico, que a mí me parece que respondía a un concepto seguramente superado en muchos aspectos con respecto al cuento. Entonces, bueno, yo hice una serie de reflexiones que salieron en algún medio de comunicación, no para que me dieran la razón, porque yo no quería llevar la razón, lo que sí quería era un poco poner el foco en ese lugar que a mí me interesaba y que se hablara de eso, ¿no? Que se hablara de ese tema, que se hablara de si efectivamente el cuento había experimentado modificaciones importantes en su concepción, si ahora escribíamos cuentos que hace unos años nos hubieran dicho que no eran cuentos, porque no aparecía un conflicto claro, porque no había una resolución nítida de lo que les ocurría a los personajes, ¿no? Porque tenían un final tan abierto y tan indeterminado que se consideraba que el cuento estaba a medio escribir. Bueno, todas esas cuestiones que pueden ser cuestiones técnicas o conceptuales, pero que a mí me interesan mucho en mi trabajo y me apetecía iniciar un debate sobre, bueno, sobre diferentes puntos de vista, ¿no? Sobre si esto que a mí me parecía como un cambio de sensibilidad en la manera de entender los cuentos, si era solo una cosa mía, una locura mía, o realmente lo podía compartir con otros lectores y con otras lectoras. Por ahí va ese planteamiento de lo que yo llamé el poscuento, bueno, por darle un nombre que podía generar cierto debate o cierta discusión, ¿no? Como efectivamente así sucedió. Muchas gracias. A ti. Voy a hacer una pregunta en nombre de Viridiana, que se ha tenido que ir, pero Sí. yo creo que le haré ilusión que haga la pregunta de todas formas. Pues adelante. La pregunta es, ¿qué influyó en la creación de los personajes de Velocidad de los Jardines y Alrededor de la Boda? ¿Cómo se relaciona usted con ellos mismos? Se refiere cuando dices Velocidad de los Jardines, al cuento, entiendo, Al cuento, ¿no? sí. Bueno, una cosa que yo me di cuenta posteriormente, porque, bueno, en el caso de Velocidad de los Jardines es un libro escrito muy desde la intuición. No sé si lo parece o no,
Yo tenía 20 y tantos años, había, bueno, leído cosas, pero avanzaba muy a tientas, no tenía nada claro lo que quería contar. Quizá tenía claro lo que no quería contar, lo que, bueno, ya es bastante, pero fueron cuentos escritos muy a tientas, ¿no? Y, bueno, hubo ahí ciertas obsesiones, ciertos temas recurrentes de los que yo no me di cuenta en el momento, pero sí me di cuenta después, con los años, ¿no? Entonces, con los años yo me di cuenta que muchos de los cuentos de Velocidad de los Jardines y el que le da título son cuentos de despedida. De alguna forma, aunque yo era joven, era un hombre joven, sí tenía una conciencia muy aguda del paso del tiempo y me di cuenta que los cuentos plasmaban pues, la despedida de un momento, de una etapa de la vida o incluso de un barrio determinado. Y quizá donde se expresa con mayor claridad esa noción es en el cuento que le da título, en Velocidad de los Jardines, ¿no? Es un cuento de adiós, claro, a una época determinada, a la época de la primera adolescencia bueno, y el cambio a otra fase de la vida donde, bueno, ya uno sigue siendo joven, por supuesto, pero ya empiezan a pesar ciertas decisiones que uno tiene que tomar, ciertos caminos que hay que seguir, y digamos que la ligereza inicial del cuento se va convirtiendo en algo, bueno, que tiene un mayor espesor emocional al final del cuento, ¿no? El camino quizá que hace el recorrido o el arco de ese cuento es desde la ligereza, desde un tono leve, incluso con rasgos humorísticos, a algo que tiene más profundidad y que de alguna forma marca a los personajes. En los libros siguientes, tanto en Parpadeos como en Técnicas de iluminación, yo no veo que el elemento dominante sea la despedida, salvo justo en el cuento Alrededor de la boda. Diría que es la única excepción de Técnicas de iluminación donde sí el componente principal también es la despedida, ¿no? Esos tres jóvenes que viajan un poco a ciegas hacia una boda de una muchacha a la que apenas conocen y que luego, bueno, se carga de algo de mayor consistencia emocional y sí termina siendo la despedida de una época y de un tiempo determinado. Entonces la relación que yo tengo con los personajes, que es lo que me preguntaba esta compañera, es sobre todo yo diría, de decir adiós, ¿no? O sea, los compañeros que has visto durante todo un curso o más de un curso, bueno, que los ves de aquella manera en que a veces vemos las caras repetidas de la gente, ¿no? En los transportes públicos o las personas que vemos todos los días, que nos parece que no desempeñan tampoco o no van a desempeñar un papel importante en nuestra biografía. Y hay un momento que hay un clic mental, un clic espiritual y nos damos cuenta que ocurre todo lo contrario, que esas personas, bueno, que nos hacían gracia, que a veces veíamos con una mirada humorística, realmente nos han dejado un pozo y son mucho más importantes de lo que admitíamos en un comienzo, ¿no? Ese tipo de mirada yo creo que ocurre en los dos relatos que has mencionado, en Velocidad de los Jardines y en Alrededor de la boda, ¿no? La relación que los narradores tienen con sus propios personajes es bueno, de reconocimiento de su importancia y que incluso esos personajes que parecen anecdóticos o tienen un lado ridículo, al final son personajes que pesan en nuestra biografía. Creo que esa sería la manera más sintética de contar esa relación. Muy bien, vamos a pasar con una pregunta de Maritza. Hola, buenas tardes. Hola, Marisa. Bueno, mi pregunta es sobre su artículo postcuento. Si Sí. hubo un cuento, un autor que despertó esta idea o interés de que los cuentos no necesitan ser perfectos o convencionales. Yo creo que no hubo un nombre concreto. Digamos que fue más bien una percepción leyendo diferentes tipos de cuentos de diferentes autores.
siempre, bueno, me ha asustado un poco ese peso que se pone sobre la perfección en general en el cuento y en la creación artística, porque yo no creo que el arte apunte o deba apuntar hacia la perfección. Me parece que es un concepto muy, muy peligroso que nos quita toda capacidad casi de maniobra. Yo por lo menos mi horizonte no está puesto nunca en la perfección. Yo no quiero escribir cuentos perfectos, me asustaría escribir cuentos perfectos. Y tampoco quiero leerlos. Y de hecho yo creo que no los leemos. A mí me parece que si nosotros cogemos los grandes hitos de la cuentística, hablo pues de cuentos considerados canónicos, como puedan ser los de Chekhov, como puedan ser los de Borges, es decir, los considerados maestros enormes dentro del cuento. Si analizamos con lupa sus cuentos, vemos que no son perfectos, que están lejos de ser perfectos. O sea, si descomponemos el Aleph de Borges, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que le faltan o le sobran palabras y no pasa nada. Es maravilloso que ocurra eso, ¿no? Si analizamos la dama del perrito de Chekhov, pues seguramente llegamos a la misma conclusión. Entonces, a mí eso me da mucho oxígeno, ser conscientes de que los cuentos no deben aspirar a la perfección, sino que deben aspirar a otros elementos como son la expresividad. Yo, por ejemplo, antepongo la expresividad a la perfección. Me parece más importante que un cuento tenga ese hambre de comunicar, ese hambre de expresar, ese hambre de narrar, aunque la forma no sea del todo perfecta, ¿no? Yo no creo que vivamos ahora un momento histórico propicio a la perfección. Me parece que las cosas están más rotas, más inacabadas. Quizá en otros momentos históricos, no sé, en los tiempos del neoclasicismo, ¿no? Donde se aspiraba a un ideal de belleza casi extraterrestre en su perfección, quizá podría encajar ese ideal artístico, pero ahora yo pienso que precisamente muchas veces entramos como lectores en los cuentos a través de ese fallo, a través de ese defecto, a través de ese error, que sin embargo los hace humanos a los cuentos, ¿no? Porque si no serían terribles, sería una especie de museo fantasmagórico la historia del cuento y de la literatura, y por suerte no lo es. La manera en que el cuento respira, la manera en que está vivo, para mí es a través de sus imperfecciones, no del objeto casi de mármol que uno ve con cierto casi espanto, ¿no? Porque es demasiado perfecto, no pertenece a este mundo. Entonces no son cuentos concretos los que me llevaron a pensar esto, sino, bueno, ¿por qué? Porque hemos decidido que el arte tiene que aspirar a la perfección. Me parece una dictadura bastante dura de sobrellevar, ¿no? Creo que si apuntáramos en otra dirección nos quitaríamos mucha presión sobre los hombros y podríamos trabajar con mayor libertad y mayor ligereza. Gracias. Pues sí. Vamos con una pregunta de Jessica Hernández. Hola, buenas tardes. Mi Hola. pregunta es, ¿por qué decidió nombrar Velocidad de los Jardines al cuento y al libro también en donde se encuentra este? Bueno, esas son decisiones que uno toma basadas en la intuición, creo yo. Insisto, es un primer cuento no tan meditado ni tan reflexionado, sino más bien fruto de un impulso juvenil o de un deseo o de un hambre o de una ambición, como queramos llamarlo, ¿no? Yo tenía una serie de cuentos escritos, pero no veía todavía el libro, no lo veía. Me parecía que eran piezas que no acababan de formar un conjunto, tal como yo lo entendía. Y el último cuento que escribí fue el cuento de Velocidad de los Jardines, y al escribirlo fue el cuento que me convenció que podía tener un libro. Me pareció que tenía que ser el cuento final, que todo el libro de alguna forma se dirige hacia esa desembocadura, ¿no? Como si fuera un río, y que me parecía que era el cuento que justificaba plenamente la existencia del libro.
Y bueno, que el propio título funcionaba como metáfora de algo que yo, de una inquietud que tenía, que me costaba trabajo, digamos, expresar en palabras, y que solo mediante esa parte metafórica que tiene el lenguaje literario, el lenguaje poético, yo podría acercarme, ¿no? Entonces, bueno, velocidad de los jardines, ¿qué quiere decir? Es una contradicción absoluta, ¿no? Tenemos por un lado un elemento de rapidez, un elemento de algo que pasa con, bueno, con esa velocidad, y por otro lado un elemento que asociamos a lo estático, como es un jardín, ¿no? Aunque por supuesto un jardín cambia, un jardín se renueva en función de las épocas del año y demás, pero en principio un jardín no se mueve, ¿no? ¿Qué significa eso? Que un jardín se mueva. ¿Se mueve un jardín o no se mueve un jardín? En el fondo yo creo que para mí era una forma de acercarme a esa edad y a ese tiempo, que puede ser el final de la primera juventud, el final de la adolescencia, en que se da, me parece, esa mezcla contradictoria entre el vértigo de que todo cambia muy rápidamente, mezclado con la sensación de que las cosas perduran, no es fácil cambiar las cosas, ¿no? Como, vamos a decir, un vértigo inmóvil, ¿no? Algo que en principio parece contradictorio, pero yo creo que está enraizado en la experiencia que podemos tener, ¿no? Alguien me dijo, un lector, que en el fondo el libro de lo que habla es de la lentitud. Me dijo, claro, velocidad de los jardines es como una definición de la lentitud realmente, ¿no? Yo no lo había pensado de esa manera, pero bueno, me parece una lectura posible, ¿no? Yo lo asocio, como digo, más bien a ese vértigo raro que uno puede tener sin moverse, ¿no? Como cuando estás tumbado y ves las nubes que pasan, o una sensación de ese tipo. Y me pareció que encajaba bien con una edad determinada de la evolución humana, son esos años que digo, ¿no? Los años que están en los alrededores de la veintena, bueno, que van desde los 17, 18 años hasta los 21, 22. Ahí se producen una serie de cambios que para mí caben dentro de esa metáfora sobre el tiempo, que es velocidad de los jardines. Esa es mi interpretación, aunque por supuesto yo admito cualquier otra, ¿eh? No tiene por qué ser la mía la buena, porque el autor no tiene la última palabra nunca, no debe tenerla. Además, la última palabra tiene que ser siempre del lector. Gente que he pensado que para que no sea tampoco un evento demasiado con una estructura muy cerrada como los cuentos clásicos, he visto que nos visita mucha gente de España, de otros sitios del mundo probablemente, y algunas de las preguntas que están programadas, por decirlo así, creo que se repiten un poco. Vale. Así que estoy seguro de que en la cabeza de todo el mundo está dando vueltas, está elaborando posibles preguntas o comentarios. Sí. Así que yo creo que es un buen momento para abrir el foro general a quien quiera intervenir y que te plantee cuestiones, ¿no? Solamente Yo igual encantado. Si que me alguien vayan quiere diciendo por preguntar. el chat quién quiere intervenir, y les voy dando paso para que no haya confusión de voces, ¿no? Muy bien, estupendo. Entonces, quien quiera, por favor, que me diga yo o algo así en el chat. Y vamos. Por cierto, Para huir de la perfección, ¿no, Daniel? Sí, vamos a huir de la perfección. Y aprovecho para saludar a Eduardo, a Isa, que eran compañeros míos en el taller, están por aquí presentes. Genial. Un saludo para todos ellos. Antonio también está por aquí, que nos visitó hace un par de meses. Bueno, si nadie se atreve, yo tengo una pregunta lista. Venga, mientras se lo piensan, vale. Dani, Ya tenemos a Erandi Raigosa, que creo que tiene una pregunta para ti. Venga, pues adelante. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, después de 29 años que ha publicado su libro Velocidad de los Jardines,
¿Cómo ha cambiado usted como autor y cómo describiría su forma de escribir ahora a comparación a hace 29 años? Bueno, hay ciertos aspectos que se mantienen, que yo creo que configuran lo que se puede llamar las señas de identidad, que yo creo que eso, mantener fiel a ellas, me parece que toda mi vida prácticamente, ¿no? Hay un interés por la poesía del lenguaje, la mirada lírica, un cierto tono que oscila, yo diría, entre la ternura y algo más desgarrador, el sentido del humor, que me parece muy importante. Creo que esos son elementos que, con diferentes matices, pero se mantienen a lo largo de todos estos años. Lo que ha cambiado, bueno, me he referido antes a esa diferencia entre el brillo y la brillantez inicial que uno tiene cuando empieza a escribir, en el sentido de que, bueno, hay una especie de apetito porque tienes la necesidad de demostrarte a ti mismo y también de demostrar a los demás que eres escritor. Entonces yo creo que Velocidad de los Jardines es un libro muy contaminado de literatura y de amor por la literatura. Me parece que yo lo veo como una especie de carta de amor de un muchacho que había leído, que amaba la literatura y que de alguna forma quería dejar testimonio de ese apasionamiento. Y que tiene, me parece, todas las virtudes y los defectos que puede tener cualquier carta de amor, ¿no? Hay un punto a lo mejor de exceso en ese sentimiento tan desbordante que lo puede hacer, me atrevería a decir que hasta un poco ridículo. Pero por otro lado tiene la autenticidad de algo en lo que uno tiene la sensación de que se va a jugar la vida, ¿no? Seguramente es una sensación completamente exagerada y que no responde a la realidad, pero yo sí tenía la sensación que había algo que tenía que ver con la propia identidad, con quien yo era. Yo quería ser eso, yo quería ser literatura. Era difícil en el medio en el que yo me movía. No era un medio propicio para la escritura, no había unos estímulos familiares ni de mi entorno. Entonces para mí era una cuestión muy urgente, diría, muy urgente el poder reconocerme como escritor. Me parece que había algo ahí casi racional y por tanto difícil de explicar con palabras, pero que para mí era una necesidad. Yo tenía necesidad de hacer eso, ¿no? Creo que ese hambre, esa urgencia, con el tiempo no desaparecen, pero bueno, sí se aminoran porque, bueno, yo he conseguido publicar libros, he tenido una recepción favorable de esos libros, no me puedo quejar en ningún sentido. Esa pulsión creo que se va matizando con el tiempo. Tal vez se pierda algo de fuego de artificio en la prosa, pero como decía antes, se gana en una mayor hondura, en una mayor profundidad. Creo que si tengo que decir que he ganado algo, yo diría que hay mayor pozo, porque obviamente en 30 años de experiencias vitales, pues uno vive cosas buenas, cosas regulares, cosas malas. He leído mucho más y, bueno, por lo tanto, creo que a lo mejor son menos espectaculares los textos que escribo ahora, pero creo que intentan ir más al hueso, intentan ir más a la esencia. Bueno, ya no necesito tantos ropajes, quizá, ¿no? Tantos ropajes verbales, tantos ropajes metafóricos. Me parece que soy capaz de nombrar con mayor sobriedad y espero mayor hondura también, bueno, como escribo ahora, ¿no? Eso me parece que sería la diferencia mayor que yo veo. Por supuesto, es imposible que uno se mantenga fiel a la escritura que tenía a los 20 años. Imposible y creo que nada deseable tampoco. Somos seres vivos, evolucionamos, cambiamos, nos equivocamos, probamos. Todo eso es parte de la escritura. Yo acepto mi escritura de los 20 y tantos años como
parte de una evolución, pero me alegra sinceramente haber evolucionado. Alguien puede preferir la escritura que yo practicaba hace 3 décadas y está en su derecho y yo lo voy a respetar, pero bueno, creo que también es respetable el que yo mire el mundo de otra manera, no exactamente de la manera como lo veía a los 20 años, ¿no? Entonces, bueno, esos cambios se tienen que reflejar indudablemente en lo que escribo. Muchas gracias. A ti, Erandi. Eduardo Cajanek Sí. quiere intervenir ahora. Hola Eloy, buenas noches. Viejo amigo. ¿Qué tal? Eduardo. En estas lides, como siempre. Yo te quiero hacer una pregunta que no he tenido oportunidad de hacerte. Tú nos hablas y con gran convicción y con alma plena del escritor y desde dónde escribe un escritor y cómo escribe. Y yo te quiero poner el espejo del otro lado. Quiero tal vez que me hagas una reflexión o cómo lo ves la literatura y tu literatura como testimonio. La literatura y el escritor con una responsabilidad ante los lectores, ante la sociedad y ante la literatura. ¿Cómo has reflexionado sobre estas cosas? A mí es un tema que me apasiona y me gustaría conocer qué tienes para decirnos. Sí, yo también coincido en que es un tema apasionante, ¿no? Yo cuando empecé a escribir, si te digo la verdad, no sé por qué razón, pero ya sentía esa responsabilidad. O sea, no me parecía que escribir fuera un juego frívolo ni una especie de entretenimiento de salón. Nadie me había leído, yo no sabía si alguien me iba a leer alguna vez, pero sin embargo yo cuando me colocaba delante del escritorio sentía que no estaba ahí para hacer el tonto, ¿sabes? Que el propio lenguaje exigía un nivel de responsabilidad y de exigencia, mis propias historias lo exigían, incluso lo que tú dices de ese papel social que en principio, bueno, uno no es muy consciente porque escribes sin público, ¿no? Escribes sin lectores, los lectores vienen, si hay suerte, más adelante. Pero en ese sentido, yo no noto que haya cambiado mucho en todos estos años, porque siempre he sido muy responsable con la literatura, ¿no? Siempre me la he tomado en serio. Y de hecho creo que no he publicado muchos títulos porque he procurado dentro de mis posibilidades que cada libro que editaba tuviera un sentido. Yo he intentado hacerlo lo mejor que he podido. No sé si es bueno, regular o malo el resultado, pero sí he intentado dar lo mejor que he podido. Y bueno, en ese sentido yo sí hablaría de ese respeto, quizás más que incluso que responsabilidad, hacia lo que te traes entre manos, ¿no? Bueno, yo valoro mucho a los escritores y a las escritoras que muestran respeto hacia su material de trabajo. Me molesta mucho la escritura chapucera, la escritura descuidada, lo que sale muchas veces en periódicos, ¿no? Esa prosa muy de batalla y casi, bueno, diría que me ofende, ¿no? Cuando veo maltratado un instrumento tan hermoso como es nuestro idioma y como es nuestra lengua. Entonces, bueno, en ese sentido intento con toda humildad, pero bueno, que lo que haga desprenda un cierto respeto hacia la historia de la literatura, hacia otros escritores, hacia las historias que yo puedo contar. Y creo que esa es la manera de hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Ese componente ético, que es decir, bueno, voy a intentar ser justo, ser riguroso, trabajar con conciencia, exigirme un nivel de calidad al que yo pueda aspirar y creo que indirectamente eso es la manera también de aportar algo a la sociedad, ¿no?
Creo que no se trata de pensar que podemos revolucionar las cosas, que la sociedad va a cambiar por nuestros libros, eso me parece muy pretencioso, pero bueno, por lo menos vamos a dejar una imagen de personas que trabajan con rigor, con seriedad, con respeto y con sensibilidad, ¿no? Eso me parece que sería el punto deseable. No sé si para terminar, pero hay una pregunta que siempre me gusta hacer a los escritores y creo que a todo el mundo le puede interesar, y es sobre tus inicios más remotos, ¿no? ¿En qué momento, no sé, me figuro que puede ser una lectura, una figura, un maestro, una pandilla, un compañero? ¿Qué pasó para que tú te inclinaras hacia abrir una hoja en blanco, ¿no? Y de repente decir, bueno, voy a escribir algo, ¿no? Voy a escribir una historia, ficción, diario? ¿Cómo empezó todo, no? Claro, es una buena pregunta, ¿no? El Big Bang de la escritura. Yo no recuerdo que haya un momento iniciático claro que te pueda decir, pues mira, sucedió tal cosa. Yo sí recuerdo que la época de la adolescencia, como seguramente nos pasó a muchos de los que estamos aquí, yo lo recuerdo como una época convulsa para mí, convulsa interiormente, más que no tanto en los acontecimientos exteriores como interiormente, ¿no? Una época de mucha ebullición, una época de sufrimiento también, de no encontrarte en ningún sitio, de sentir que no encajabas. Y, y la manera en que yo encontré de un poco de canalizar todo eso fue escribiendo pues, reflexiones, pensamientos, sin ninguna ambición ni horizonte de que fueran publicados algún día, ¿no? Estaba más cerca del desahogo o de la terapia psicoanalista que de cualquier ambición literaria. Y lo que ocurrió es que de manera muy gradual, eso, bueno, es un veneno que se te va metiendo en la sangre y que te va importando cada vez más, ¿no? Esa relación que en principio es esporádica, pues se convierte en una relación necesaria que se va prolongando a lo largo de los meses y tú vas descubriendo que ahí hay algo importante para ti, que eso no es un juego, no es una frivolidad, no es un entretenimiento, hay algo ahí que, bueno, que eres tú en muchos aspectos, ¿no? Que está tu alma ahí en lo que escribes. Y poco a poco pues va cogiendo importancia, va tomando más trascendencia cada vez. Bueno, empiezas a probar cosas nuevas, intentas imitar al principio autores que has leído y que te han fascinado, ¿no? Hay una parte de emulación, creo que es importante cuando empezamos a escribir, y otra parte de deseo de expresar ciertos hechos, ciertas verdades que para ti son importantes y que yo no conseguía expresar en el lenguaje hablado. Eh, bueno, digamos que mis limitaciones de comunicación en ese momento no me permitían, no me permitían desahogarme hablando. Entonces, bueno, eso es lo que volcaba en la escritura. Y bueno, al final yo creo que te vas juntando también con las personas que están en tu mismo círculo, que están enfermos de tu misma enfermedad, y entonces ocurra eso de que pues con amigos de 18 años pues intercambias textos porque el otro también escribe. Yo creo que hay algo ahí en la vida que te va llevando a que tu círculo se vaya aproximando a lo que tú te interesa, a lo que a ti te interesa, ¿no? Y compartes inquietudes. Ahí nacen sugerencias de lectura, bueno, y un poco sin darte cuenta vas creando, bueno, no, vas creando algo, un vínculo, una conexión, hasta que eso vas componiendo textos, en mi caso cuentos, muy poco a poco, a lo largo de bastantes años. Y hay un momento, bueno, que se te pasa por la cabeza esa cosa loca de bueno, esto podría tener sentido en un libro. Claro, uno casi, es una fantasía que casi ni te atreves a decirte a ti mismo, porque tú tienes autores a los que adoras, que reverencias, y de repente
pensar que tú puedes estar en ese plano, ¿no? de que tus libros estén cerca de los maestros te parece impensable. Y con timidez, con dudas, con muchas inseguridades, pero bueno, algo te va encaminando, una energía interior, casi una energía secreta, incluso en contra de tu propia voluntad, te va encaminando hacia el formato libro. Y llega un momento pues, que te lo tienes que plantear, pensar que aquello que tú tienes entre manos, que has ido componiendo con dificultad a lo largo de mucho tiempo, pues es un libro y que deberías dar el siguiente paso, que es intentar publicarlo, ¿no? Y ahí, bueno, pues entras en otra fase distinta, que es esa etapa, que también, bueno, tiene sus complicaciones, sus características y su parte de aventura un poco loca, ¿no? Creo que todo esto tiene algo de sueño desmesurado, ¿no? Uno sueña que pueda ser escritor y un día pues ve que esos pasos que ha ido dando le conducen hacia tener un libro editado, ¿no? Y ahí pues evidentemente ocurre algo, ocurre algo muy importante en tu vida. Al mundo le da exactamente igual que tú hayas publicado un libro, pero para ti es un momento importante, ¿no? Es como ese momento en la Edad Media en que uno es nombrado caballero, ¿no? Te ponen la espada en el hombro y te dicen, ya eres caballero andante. Algo así, ¿no? Me parece. Tiene algo del sueño del monoloco, una especie de delirio, pero que se convierte en real. Que el delirio tiene su traducción en la realidad. ¿Puedes decir impúdicamente algunos de esos títulos o autores que intentaste emular en esos inicios? Sí, vamos, no tengo ningún problema. Yo me he alimentado mucho de literatura latinoamericana, tengo que decirlo. Creo que seguramente mis grandes deslumbramientos de los 16 años vinieron de la mano de Cortázar, Borges, Onetti, Rulfo. O sea, a mí ahí se abrió un camino que me produjo un deslumbramiento y a la vez una familiaridad, aunque eran autores de un entorno cultural muy distinto al mío, a lo que yo vivía en Madrid en aquella época. Sin embargo, me estimulaban muchísimo, me parecía que tenían una riqueza lingüística, una riqueza imaginativa. Había una sensualidad en todos estos escritores que me hacía disfrutar muchísimo, aprender muchísimo y situarlos entre mis referentes, ideales, ¿no? La idea de poder aproximarme a un Onetti, por ejemplo, a un Felisberto Hernández, pues claro, era algo, era un sueño enloquecido, pero que aunque no llegues a alcanzarlos, por supuesto, porque son genios absolutos, bueno, algo de ese intento de emulación yo creo que nos obliga a ponernos de puntillas, ¿no? Y ese ejercicio creo que nos hace subir un poco nuestra estatura, lo cual no es nada mal. Pero sí, mis ídolos literarios en aquella época iban por ahí. Bien, yo creo que ya llegamos a la hora prescrita más o menos, así que bueno, no me queda nada más que reiterar las gracias, el agradecimiento que todos nosotros te damos. Hemos estado esperando con muchas ganas este encuentro. Y además fue acción de gracias el otro día, así que bueno, doblemente gracias Eloy por estar con nosotros. Te seguiremos leyendo, seguiremos muy pendientes de ti, sobre todo de tus nuevas publicaciones, y espero que en algún momento nos puedas visitar en California, aunque haya que hacer 1000 papeles. Pues ojalá. Yo la verdad es que he disfrutado de la charla, confío en que os haya resultado amena por lo menos, o no os haya resultado pesada ni aburrida. Y nada, 1000 gracias a todos los que habéis tenido la gentileza de leer mis libros, de hacer preguntas, y a ti, Dani, bueno, porque has sido el orquestador de todo esto, ¿no? El director de orquesta. Bueno,
obviamente sin tu iniciativa no habríamos tenido este encuentro, así que te lo agradezco de todo corazón y espero, bueno, que sigamos viéndonos en pantalla o en papel o como sea, ¿no? Pero nada, mil gracias, de verdad, a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Buenas Que duermas bien, Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Profesores, estaremos en contacto en cuanto a lo que hablamos.